Vamos a empezar la sesión con un primer bloque que lo vamos a dividir en básicamente tres preguntas. Coach experto de empresa, a qué nos referimos, clave del éxito para el coach y la certificación. ¿Qué es y qué entendemos por certificación? Vamos al primer punto. Ser coach experto de empresa, decimos con tener empatía, escucha activa, asertividad, buena comunicación, ética, coherencia en análisis y síntesis, paciencia, perseverancia, formación constante. Y es suficiente para decir somos coach de empresa. Muchas de estas habilidades es lo que nos aparece si entramos por internet o vemos cualquier catálogo de coach, veremos que nos pone las habilidades necesarias, prácticamente un listado, que pueden ser estas, pueden variar más o menos, pero que nos lo rige para decir cuáles son las capacidades que debe tener el coach. Bien, desde el punto de vista de la SG900, la respuesta que damos a esta pregunta, si con tener estas habilidades es suficiente, decimos no, no es suficiente. No solo decimos no porque no sea bueno ni ser coach ni ser profesional, sino porque uno de los apartados importantes es de que qué es lo que entendemos por el tema de ser coach. Por ejemplo, miremos la diferencia entre el coach de Messi y el coach de Rafa Nadal. ¿Qué diferencia tiene cada uno? Pongamos, Messi, por ejemplo, tiene su entrenador, tiene su coach, pero no es él el que lo contrata. ¿No? En cambio, Rafa Nadal tiene igualmente su entrenador, tiene su coach, y es él el que contrata realmente a su entrenador. Es evidente que ambos lo contratan, en el caso de Messi lo contrata el club y en el caso de Nadal lo contratan él, para llegar a cotas de excelencia en su ejercicio, tanto a nivel colectivo en el caso de Messi como individual en el caso de Rafa Nadal. Pero la pregunta, por ser obvia, merece la pena realizarla, el hecho de decir, ¿contrataría Messi o el club Barcelona o Rafa Nadal a un coach o a un entrenador que no tuviera ni idea de fútbol? Esa pregunta tiene mucho que ver en lo que estamos hablando, porque estamos hablando del coach experto en empresa, diferenciándolo del coach ontológico que ya muchos de vosotros conocéis. Entonces decimos, no, es evidente, y la respuesta yo creo que mayoritariamente por goleada, ya que estamos poniendo el ejemplo de Messi, es que la respuesta es que tiene que tener esos conocimientos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por coach experto en empresa? Entendemos que es una profesión que requiere vocación y actualización constante y que además requiere como profesión una cualificación. ¿Y eso qué implica? Tener las competencias profesionales con significación para su desempeño profesional. Y el tener esas competencias profesionales, ¿qué implica? Tener los conocimientos y capacidades que permitan su ejercicio profesional. Y un tercer apartado, dentro de lo que es el apartado de profesión, es la evidencia y confianza de las competencias ante terceros. Básicamente, ahí entramos en el apartado de lo que es la certificación. Imaginaros un caso de una certificación que tenemos todos desde principios del siglo pasado, ya se puso en marcha, que es la certificación del carnet de conducir. Bien, imaginaros que la propia autoescuela que nos forma para sacarnos el carnet fuera la que nos diera el título. Diríamos, hombre, la transparencia no está muy clara, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de una certificación, estamos hablando de una certificación profesional hecha por una entidad acreditada, independientemente de la entidad que realice el proceso de la formación. Esto es muy importante perdón, a la hora de tenerlo en cuenta. Por tanto, definimos que el coach experto en empresa tiene una parte vocacional muy importante, tiene que tener una actualización constante, pero tiene que tener esas competencias profesionales, esos conocimientos y capacidades y la evidencia ante terceros que realmente se tiene esas competencias, conocimientos y capacidades.
La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las claves del éxito para el coach experto en empresa? Y decimos que son básicamente tres. Es saber comunicar valor, saber entregar valor y saber generar valor. En el saber comunicar valor entra mucho, sobre todo en un tema de profesión donde el intrusismo tiene muchísima fuerza, el hecho de marcar diferencias en la confianza. Es decir, si yo me presento, tengo que presentarme al mercado, ¿cómo comunico el valor que yo tengo a ese mercado? Fuera de toda duda dentro del entorno profesional. La segunda es entregar valor. Eso implica cuáles son las cualificaciones que me permite aportar la máxima transparencia y gestionar y tener una relación totalmente amigable, estable y profesional con mis clientes, en este caso con los coaches. Y el tercero es estar al día de los métodos y herramientas más avanzados. Estos tres puntos, comunicar, entregar y generar, son los tres apartados prácticamente, podemos decir, luego lo volveremos a utilizar, pero desde otra vertiente, absolutamente necesarios para poder tener éxito en la vida profesional del coach experto de empresa. La tercera pregunta que habíamos dicho en el primer bloque es, ¿qué entendemos que es una certificación? Cogemos la definición de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un profesional, efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma. Esto es importante, la parte final, me digo, en relación con una norma. No pueden ser criterios subjetivos de una asociación, no pueden ser criterios subjetivos de que cada organización tenga la suya, sino que haya una norma que sea preestablecida y que nos sirva como patrón. ¿Vale? Luego también iremos profundizando un poco en cada uno de ellos. Bueno, y ya que estamos hablando de la certificación, un punto importante es cómo medimos el nivel que tiene una certificación. Y podríamos decir que la escala en la que medimos el nivel de calidad de la certificación viene en 5 ámbitos. Esos ámbitos son, primero, el ámbito geográfico. ¿Qué ámbito geográfico tiene la certificación? ¿Qué ámbito de aplicación tiene la certificación? ¿Qué transparencia y ética profesional tiene la certificación? Si es estándar o patrón internacional y si tiene reconocimiento en el mercado profesional. Esos 5 ámbitos son los que nos marcan el nivel de cualificación de la certificación. Aquí tenemos en este caso en la respuesta, vemos cómo responde a esas preguntas la SG 900. Bien, para el tema del coach, decimos, un tema importante es importante tener el currículum de forma sólida y consolidada del coach y decimos, bueno, es un documento más visto por nuestro entorno. Cojamos un ejemplo que es, en este caso, la LinkedIn. LinkedIn es la mayor red social, como sabéis, a nivel profesional y aquí cojo yo el propio ejemplo por el tema de la protección de datos y porque el ejemplo sea real. Los contactos, en este caso, cuando se cogió la fotografía, pues yo tenía 13.677 contactos. Bien, no he hecho ningún currículum ni he enviado ningún puesto de trabajo, es decir, con lo cual me refiero, generalmente pensamos decir, bueno, mira la gente tu currículum para ver, no es el caso, ¿correcto? Y sin embargo, lo han visto 685 personas en los últimos 2-3 meses. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué miran los profesionales el perfil o el currículum de otro profesional? Nos podemos encontrar, aquí como veis, esta es la página inicial, la cabecera de LinkedIn, donde tenemos el inicio, mi red, empleos, mensajes y notificaciones. Básicamente es el cuerpo de lo que nos da la cabecera de LinkedIn. ¿Quiénes entran a mirar entonces quién es este profesional? Pues lo pueden hacer clientes, lo pueden hacer proveedores, lo pueden hacer
organizaciones o personas que están buscando una alianza, lo pueden hacer colaboradores con los que trabajamos, actuales o futuros, lo pueden hacer propuestas de nuevos socios, lo pueden hacer proyectos en los que se nos quiera incorporar, se puede hacer propuestas de negocios, concesión de reuniones, nuevos empleados, nuevos socios, inversores, propuesta de conferencias, competencia, etc. Es decir, que como vemos, claro, hoy en día uno de los puntos importantes es tener un currículum sólido y consolidado. Eso marca mucho, mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque ya no nos basta solo con la experiencia. La experiencia es un punto, evidentemente, vital. Pero la experiencia puede ser, por ejemplo, si una persona hace lo mismo cada día, puede tener una experiencia de 40 años en qué es lo que hace en un solo día. ¿Correcto? Es decir, a esa experiencia hay que añadirle la parte de la intuición y hay que añadirle la parte de conocimientos. Y eso tiene que estar actualizado hoy más que nunca. Estamos hablando de que el cambio en la dirección de empresas se produce de una forma notoria a partir de principios de la década de 1990. Ese es el momento, son los años en los que se empieza a producir una transformación realmente compleja en lo que es la dirección. Hasta ese momento había un poco la política del puño, llamamos la política del puño por los 5 dedos. Se decía, mira, si tú lo que tienes que hacer es vender mucho, comprar barato, pagar lo más tarde posible, cobrar lo antes posible y gastar lo menos posible. Y con eso ya, podríamos decir, se funcionaba. Hoy en día ese tema ha cambiado muchísimo. Si vemos en la siguiente página, vemos un poco qué personas son las que buscan. Entonces, según el tema de LinkedIn, seguimos viendo también dentro de las opciones de LinkedIn, pues nos dice fundadores, un 9%, directores ejecutivos, un 6%, socios, un 5%, comercial, un 4% y asesores, un otro 4%. Evidentemente, habrá gente que mirará, sobre todo en los dos últimos, el perfil para poder pasar ofertas de servicios diferentes y la parte de los 3 de arriba mirarán otro tipo de posibilidades que les pueda ser de su interés. Las palabras más buscadas: presidente, director general y entrenador. Aquí en la parte inferior derecha lo podéis ver. Y aquí veis en el gráfico, en la relación de búsquedas, en el tema de LinkedIn, en el tema de perfil. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te mueves, por ejemplo, ahora, que estamos haciendo los webinars, ves que la gente quiere, lógicamente, saber, lo mismo que yo querría saber, quién es quien ofrece esta charla, qué base tiene, si está fundamentada o no. Entonces se produce una acción por parte del mercado de querer enterarse. Bueno, lo que hemos comentado, si uno de los puntos para poder enterarme de lo que hay es esta red, pues lo que haré será actuar y ver ese perfil. Bien, entonces ya nos vamos a centrar un poco en lo que es la certificación, en la SG900. La SG900 decimos que es una formación de expertos formados de forma totalmente novedosa, que es una experiencia transformadora e innovadora. ¿Por qué? Vamos a ver en qué es lo que efectúa. Llevamos a un proceso de transformación, tiene que actuar de forma clara, concreta y con retorno en estos 3 apartados, que son nuevas formas de pensar, nuevas formas de decidir y nuevas formas de hacer. Es decir, si yo actúo sobre una de ellas, no estaré realizando un proceso de transformación, sino un proceso de mejora que es bastante diferente. Bien, la SG900 lo que hace es actuar sobre estas 3 áreas: la forma de pensar, la forma de decidir y la forma de hacer. ¿Cómo actúa la certificación en forma práctica? Bien, el contenido se divide en 3 bloques. El primer bloque es un bloque avanzado de los contenidos de coach. Hay la parte de lo que es la introducción al coach, las 4 competencias del coaching, los criterios de realización y destrezas y las sesiones prácticas de coaching de empresa. Todos estos apartados se tocan de forma absolutamente práctica, pero también de forma absolutamente estructurada a lo largo del programa.
Esa es la primera fase, es decir, conocer y decir, bueno, cuál es la especialidad que vamos a estar realizando, la de coach de empresa. Por lo tanto, tengo que conocer en el tema del coach. Luego veremos cómo podemos aplicar algunas de las características del coach simplemente a nivel de ejemplo, teniendo los conocimientos. El segundo apartado ya es la norma. La norma es los contenidos de empresa. Los contenidos de empresa, perdón, los contenidos del coach, me he anticipado un poco, tienen un origen que es el hacer. Es decir, no estamos hablando de un coach filosófico, sino de que el punto o el camino más corto entre donde estoy y donde quiero estar es el hacer. Entonces, tengo que dominar dentro del hacer mi hacer, orientar el hacer, influir en el hacer, gestionar en el hacer y mejorar el hacer. Son cinco factores absolutamente ineludibles dentro del ámbito del coach profesional. Cuando ya hablamos del contenido de empresa, vemos que tenemos primero la norma, luego entorno, operaciones comerciales, gestión de la oferta, actividades y control y los recursos humanos. Vamos a ver un poco las competencias, ya que las de coach las conocemos un poquito más, vamos a centrarnos un poco más en el tema de empresa y cómo vincula eso desde el punto de vista del coach. El mapa de competencias es una competencia, se compone de 4 elementos, que son conocimiento, habilidades, instrumentos y destrezas. Estos 4 elementos actúan sobre las decisiones y sobre los resultados en el ámbito de las competencias, que son mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Y estas decisiones y resultados es lo que nos da la competencia profesional. De una forma muy resumida o sintetizada, vemos aquí el esquema de lo que sería el cuadro de competencia. Entrando un poquito más, vemos aquí ya un poco más de ligamen entre procesos críticos de negocio, la parte de arriba, mercados, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Vemos las competencias en la parte izquierda, planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar, y las capacidades claves del consultor y del coach de empresa. En este caso, decimos, ¿dónde se van a producir? Pues en tener que dominar los riesgos y oportunidades en los cambios en el mercado. Eso quiere decir con mayor incidencia en demanda, competencia y proveedores. En el caso de los clientes, dominar riesgos, oportunidades y cambios de clientes y factores determinantes, la atracción, la captación y la fidelización de clientes. En el caso de la oferta, sería lo mismo, dominar los riesgos, oportunidades y cambios y los factores determinantes, los precios, costes y competitividad. En el caso de actividades, serían los factores determinantes, estructura, procesos y productividad, y en el caso de puestos y personas, liderazgo, procedimiento y competencias. Es decir, si vemos entre actividades, puestos y personas, actividades serían, para entendernos, los procesos, qué es lo que tenemos que hacer, los puestos llevaría implícito lo que son los procedimientos, que sería cómo tenemos que hacerlo, y las personas llevarían las competencias. ¿Qué competencias debe tener la persona para poder aplicar esos procedimientos y poder cumplir de forma eficiente con los procesos? ¿Correcto? A partir de aquí pasamos a ver los riesgos con los que se encuentran las empresas. Los podemos dividir en este bloque. Volvemos a lo que son los procesos. Este está sacado del gráfico de Ishikawa del año 47 y es la relación causa-efecto. Ishikawa, la primera vez que lo aplicó, ¿qué hizo? Aplicar cuáles son los procesos en producción que pueden incidir en el resultado o en los problemas que nos podemos encontrar. ¿Con qué objetivo? Detectar esos problemas y poder resolverlos. Muy importante, porque siempre es decir, vamos antes a ver cómo resolver el problema que a buscar las soluciones de forma arbitraria. Entonces, tenemos aquí, como vemos en mercado, los problemas principales o las causas principales de problemas que nos podemos encontrar, lo vemos en los clientes, los vemos en la oferta, lo vemos en las actividades y los vemos en las personas. Estos problemas nos pueden incidir en 5 grandes retos de la empresa. Les llamamos los retos porque son los retos que debe superar cualquier empresa para consolidarse y crecer.
Y tenemos la rentabilidad, condición necesaria pero no suficiente. Necesitamos rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Todas ellas, ¿qué quiere decir? No son cada una por sí suficiente, sino que necesitamos cubrir esos 5 grandes retos. Bien, los problemas que nos podemos encontrar, como hemos comentado en la parte de la izquierda, nos pueden influir en uno o en los 5 de esos resultados o retos que tenemos que conseguir. Bien, para ver un poco la idea de lo que es el tema de cómo se mueve la empresa, tenemos este pequeño gráfico que nos da una visión a vista de pájaro de lo que es la gestión integral de la empresa. Tenemos por un lado los indicadores económicos: demanda, cifra de negocio, costes directos, gastos generales, gastos de personal. Aquí, como veis, nos da una imagen resumida de lo que es la cuenta de resultados. Y la cuenta de resultados son los KPIs más extendidos mundialmente en cualquier país, en cualquier continente. Por lo tanto, partimos de que los indicadores claves los tenemos que saber manejar. Ahora, si yo cuando interpreto una cuenta de resultados solo interpreto los datos de la cuenta de resultados sin relacionarlos, caemos en aquello que decía el refrán judío, de que todo el mundo te dirá por dónde no tenías que haber pasado cuando tienes tu carro hundido en el fango. ¿Qué quiere decir? ¿Qué relación tiene estos indicadores económicos? Pues va justamente relacionado con las fuentes, es decir, con lo que denominamos los procesos críticos, que son el mercado, los clientes, la oferta, actividades y control, puestos y personas, que hemos comentado anteriormente. Y de ellos, ¿qué competencias necesito yo dominar para actuar en estos procesos? Tengo que tomar decisiones y saber realizar la planificación, organización, gestión, control y mejora continua. Bien, y estas decisiones que estoy tomando, ¿qué resultados son los que me tienen que conseguir? Los resultados y la cultura empresarial debe estar girada justamente en esos resultados: la rentabilidad, la reputación, la rotación, el rendimiento y la responsabilidad. Esto nos da una visión de 360 grados de lo que estamos realizando con el tema de la empresa. Esto es válido para cualquier tipo de empresa, en cualquier país, de cualquier nivel y de cualquier sector. Y esto nos lleva al mapa competencial que necesitamos dentro de la empresa. Vamos a verlo un poquito, aquí explicaré un poquito en detalle, porque es lo que hemos visto anteriormente, pero ya trazado sobre lo que es el mapa competencial. Tenemos, lo que hemos dicho, las 4 competencias básicas, que son, estoy empezando por la izquierda, las competencias y conocimientos, los criterios de realización, los instrumentos y herramientas y las destrezas profesionales. Bien, en el primer bloque, ¿dónde tengo que aplicar esas competencias? En el primer bloque, como decía, lo tenemos que aplicar a los procesos claves de la información. Si yo no tengo una buena información, difícilmente voy a tomar buenas decisiones. Es decir, la calidad de las decisiones es directamente proporcional a la calidad de la información. ¿Cómo tenemos o qué grados tenemos de información? Tenemos la información en el apartado de obtención. Tengo que ser capaz de obtener la información, evidentemente, que sea lo más fidedigna posible, lo más rápida y lo más económica posible. Una vez que tengo esa información, ¿ya tengo suficiente? En absoluto. Tengo que saber analizarla y medirla. Pero una vez que la tengo analizada y medida, tengo que saber interpretarla y diagnosticarla. A partir de aquí llega el proceso en que, si el diagnóstico y la interpretación lo he hecho bien, tengo que llegar a una situación en que ya me indique cuáles son las posibilidades de actuación con las que me encuentro para poder tomar la decisión adecuada. Bien, cuando ya tengo las competencias sobre los procesos de información, paso a coger y vuelvo a tener las 4 competencias, pero en este caso para los procesos claves de la dirección, que es planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar. Y para ello tengo que moverme, como decimos en los objetivos claves de negocio, decimos 2 grandes bloques.
Uno que denominamos la competitividad de la empresa y otro la productividad de la empresa. Aquí volvemos a ver otra vez esos procesos críticos de negocio y que interpretan cómo se mueven las empresas. Es decir, las empresas van al mercado ¿para qué? Para obtener clientes. ¿Obtienen clientes cómo? Mediante la oferta. ¿Obtienen la oferta cómo? Mediante actividades. Realizan esas actividades mediante puestos y esos puestos los ocupan personas. Este es el proceso de planificación, tal como yo y en el orden en que lo he descrito. Sin embargo, luego viene el proceso de implementación. Vemos que en el de planificación lo último que he dicho son las personas. Me preocupa más que haya mercado y que tenga posibilidades de obtener clientes con la oferta que tengo en estos momentos en la mano o con la que voy a generar. Sin embargo, cuando voy a implementar, el proceso cambia. Es decir, necesito a estas personas para que ocupen estos puestos, para que generen estas actividades, para que creen esta oferta y me permita obtener estos clientes de este mercado. Un punto importante es que, como vemos, el proceso de implementación y planificación, si hacemos la prueba del algodón, tienen que ser coherentes. A veces vemos desarrollar planes de negocio y la planificación va por un sitio y la implementación va por otro. Con lo cual, difícilmente eso va a ser un plan coherente dentro de la organización. ¿Ok? Es decir, que tiene que darse esa prueba de algodón, lo que hemos hecho ahora, es decir, planifico de esta forma e implemento de esta forma. El siguiente punto, ¿cómo obtenemos los resultados? Yo voy al mercado para obtener clientes, ¿con qué objetivo? Obtener la rentabilidad. Los clientes, mediante la oferta que me van a dar, la reputación. La oferta con las actividades que me van a dar, la rotación. Las actividades con los puestos que me van a dar, el rendimiento. Y los puestos con las personas que me van a dar, la responsabilidad. Bien, esto nos da el mapa de lo que se debe dominar en el apartado de gestión de empresa. Estamos hablando de lo que se debe dominar en los mínimos. Y aquí llevamos en los mínimos. Si esto no soy capaz de hacerlo en tema de empresa, nos enfrentamos cuando vamos a la consultoría con solo dos posibilidades: apto o no apto. El auditor hará la auditoría y las preguntas necesarias sobre las 4 competencias. ¿Con qué objetivo? Con poder dar evidencia de que somos competentes. Si no pasamos ese, llamémosle, examen de competencias, el resultado será un no apto en la forma de actuar. Y esto es lo que está definido dentro de este gráfico. Bien, hemos visto que primero pasábamos por los contenidos del coach, siguiendo el cuadro de la izquierda, hemos visto los contenidos de la empresa y luego pasamos a las tecnologías para el soporte de las tomas de decisiones. Es muy importante entender lo que es el tecnoconocimiento. El tecnoconocimiento, que por cierto es una palabra que dentro de Plan Innova la tenemos patentada desde hace muchísimos años, y aunque hoy en día lo utiliza mucha gente, evidentemente no cobramos nada por la patente. Pero sí que interesa el hecho de poderlo entender. SG900 lo que hace es estudiar la mejora de la eficiencia de las decisiones directivas mediante la integración de conocimiento científico y tecnologías inteligentes. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente no estamos en el siglo II, ni estamos en el siglo XV, estamos en el siglo XXI. Y las tecnologías tienen que formar parte de nuestro proceso. Es como si a un carpintero le dijéramos si sabe carpintería y nos dijera que no sabe manejar un taladrador, por ejemplo. Bueno, pero claro, las tecnologías las tenemos de dos maneras, las que estamos acostumbrados a ver transversales, Google, Microsoft, etcétera, y tecnologías directamente aplicadas a una finalidad muy concreta. En este caso, lo que estamos hablando es de toma de decisiones. Por lo tanto, antes de introducirnos en tecnologías, tenemos que entender, tal como hemos dicho, el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico desde el punto de vista de la norma? Es justamente el proceso de observación y razonamiento sistemáticamente estructurado y que nos permite definir principios y leyes generales que se cumplen. Esto es algo, para entendernos, muy parecido a lo que sería lo que hoy en día estamos muy acostumbrados a ver en el tema de las vacunas, ¿no?
Es decir, necesitamos ver, primero conocer cuál es el tipo de problema que queremos resolver y luego a partir de aquí hacer las pruebas, tanto de campo como reales, para saber que eso realmente es válido y saber que no tiene contraindicaciones importantes. Cuando ya tengo esos conocimientos científicos de forma estructurada, definida, ya he comprobado que funciona, que no tiene contraindicaciones, que es válido, es cuando podemos decir qué tecnología aplicada necesito. Y entonces es cuando viene el conjunto de metodologías y técnicas que nos permiten aplicar de forma rápida y segura el conocimiento científico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil que en una sola persona se pueda dar los conocimientos necesarios para gestionar una empresa desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de derecho, desde el punto de vista de modelos econométricos, desde el punto de vista matemático, etc. Con lo cual, vamos a manejar diferentes disciplinas y diferentes disciplinas que las vamos a utilizar poco tiempo, pero que van a ser determinantes. ¿Qué quiero decir con ello? Que no me puedo convertir en especialista de, por ejemplo, de estadística para realizar una función que voy a utilizar igual 20 minutos al mes. No saldría suficientemente interesante el retorno. Y ahí es donde entran lo que llamamos los sistemas expertos. ¿Qué me permite el sistema experto? Me permite poder actuar con los conocimientos de un experto. Lo que sucede es que me permite actuar de forma mucho más sencilla, mucho más rápida y, eso sí, teniendo el criterio de realización que comentábamos anteriormente. Cuando hablamos de coach, uno de los puntos importantes es la rueda, ¿no? En coach ontológico diríamos la rueda de la vida, pero para nosotros es la rueda de la empresa. Dentro de ese G900 tenemos diferentes ruedas. Esta es la rueda general y vamos a comentarlo. ¿Qué es lo que nos da la rueda? Según el diámetro de la rueda nos va a dar cómo se mueve esa organización. Imaginemos en un momento determinado que yo entro en una empresa y no le voy a empezar a pedir, ¿me puedes dar por favor los estados financieros de la compañía? Va a ser muy difícil. Segundo, empezamos a ver cómo utilizamos las preguntas, entre comillas, poderosas, algo que en coach es muy importante. Si yo le pregunto, imaginaros que a cada uno de vosotros se os pregunta, ¿en qué sois buenos? ¿Y en qué sois no tan buenos? Es muy difícil que la respuesta a esa pregunta sea una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque la pregunta es muy difusa, ¿no? El bueno es como el alto. El alto y el bajo es relativo, ¿en virtud a qué? El bueno y el malo también es relativo, ¿en virtud a qué? Tenemos que aprender a dominar cada uno de los conceptos de una forma mucho más concreta. Cuando estamos viendo en el apartado de la izquierda del gráfico de la rueda, vemos mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas y rentabilidad. Bien, en esa parte, mercados, clientes y oferta es el enfoque que tiene la empresa. Y aquí vuelvo, cuando he dicho antes, lo veremos un poco más tarde, es mercado, es cómo comunicamos el valor, clientes, cómo entregamos el valor, y la oferta, cómo generamos el valor. Bien, esos tres, que es el enfoque, es la visión que tiene la empresa. Voy a repetir la pregunta que os he hecho antes, pero de una forma aplicando pregunta poderosa, que es, ¿dónde sois más buenos? Generando y comunicando en el mercado, relacionándolos y entregando vuestro servicio o producto al cliente, o generando ofertas competitivas. Si os pregunto dónde sois más buenos, pues es más fácil poder decir la generación de la oferta. Imaginemos que sea, por ejemplo, esa, podría ser cualquier otra. Ya tenemos un punto donde os sentís fuertes. Bien, vamos a la siguiente
Pregunta, ¿en cuál de las tres os sentís más débil? ¿En la comunicación con el mercado, en la generación de relación con el cliente y en la entrega de servicios, o en la generación de la oferta? Bien, como esto es la entrada del iceberg, y ya sabéis, la parte del iceberg viene a ser un porcentaje mínimo sobre el volumen total de lo que ocupa el iceberg, y nosotros tenemos dentro de la norma, en lo que hemos visto antes cuando hablábamos los gráficos de PEF, cada uno de los problemas que puede tener en cada uno de los sitios, es como si fuera, imaginaros, el médico, ¿correcto? En el momento en que nos pregunta los síntomas, ya va cogiendo una determinada línea de actuación, ¿correcto? Sería el árbol de decisiones. En este caso, lo que permite es ir orientando dónde tiene esa organización o esa persona que tiene responsabilidad sus problemas. Esta es solo una pequeña muestra. Dentro de la SG900 tenemos diferentes tipos de gráficos para una situación, para una empresa de ruedas, para una empresa en crisis, para mandos intermedios, para directivos de alto nivel, etcétera, etcétera. Bien, simplemente era para ver cómo podemos aplicar de una forma concreta esa situación. ¿Qué les decimos entonces? La situación deseada y la situación actual. Simplemente preguntando esto, el sistema nos permite y nos da, dentro de lo que es la rueda, un informe de aproximadamente unas 10, 12 páginas, ¿no? Y diréis, ¿y no me pregunta nada más? Nada más. ¿Por qué? Porque ya el sistema y ya lo que hemos visto anteriormente nos va a decir dónde lo estamos teniendo. Si, por ejemplo, si los problemas los estamos teniendo, como hemos comentado antes, en el enfoque que es el mercado, clientes y oferta, que es la visión de la empresa, voy a tener un problema de competitividad. En cambio, si tocamos actividades, puestos y personas, voy a tener un problema de productividad y de la misión, ¿vale? La misión de la empresa son justamente sus recursos, son las actividades, puestos y personas. Bien, las actividades, puestos y personas tienen una única misión, que es conseguir que la organización consiga y lleve a buen término su visión, ¿correcto? Entonces, el problema que tiene cualquier tipo de organización ya es un problema de decir, mercado, clientes y oferta, ¿son fijos o son móviles? Es decir, las ofertas se mueven, cambian, hay sustitutivos, hay mejoras, hay innovaciones. Sí. Los clientes cambian de necesidades, sí. Y el mercado también. Con lo cual, tenemos que el enfoque mercado, clientes y oferta, las posibilidades de que se nos muevan es en un 100%. Lo que nos va a variar es la velocidad de movimiento para cada empresa, en cada sector y en cada circunstancia. Bien, una vez visto esto, tenemos, por ejemplo, el tema de algo que en Coach es fundamental, que es las preguntas. Vemos aquí preguntas determinantes para cada uno de los aspectos de los procesos críticos de negocio, para mercados, para clientes, para oferta, para actividades y control, para puestos y personas. Y una vez que tengo estas, que serían las de la primera capa, luego vienen las de nivel de profundidad, que son dentro de mercado, pues preguntas sobre medición, entorno, sector, competidores, segmentos y alianzas estratégicas. Y también grado de preguntas determinantes para cada una de ellas. En el caso de clientes, volvemos a tener cuáles son los factores determinantes: conocimiento, atracción, fidelización, negociación, nivel de gestión y proceso de venta. Y tenemos también las preguntas que son determinantes para cada uno de los procesos críticos de negocio. Lo mismo tenemos para oferta, lo mismo tenemos para actividades y control, y lo mismo tenemos para puestos. Y lo mismo para personas. Luego tenemos otro tipo de herramientas que nos permiten medir los procesos críticos de negocio o medir la gestión de la organización. Imaginemos que dentro de la organización decimos, bueno, ¿cuál es el perfil de tu organización? Un aspecto importante es que todo lo que toca la SG900 lo mide, lo cuantifica. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el esfuerzo es la diferencia entre realización entre opinión y criterio.
el criterio tiene que estar fundamentado. ¿Qué quiere decir? Que tras esa medición hay una serie de suma de agregados que nos permite bajar al nivel del problema concreto. Entonces, esos agregados son los que nos dan estas cifras en cada uno en este caso, de los procesos críticos de negocio, y en la parte de abajo del dominio de la gestión de la organización. Cultura del cambio, información, gestión de comunicación, innovación y cambio, puestos de trabajo, motivación. Otro aspecto dentro de la tecnología que nos ofrece es dónde estamos actualmente y hacia dónde vamos. En este caso, la situación futura. No es lo mismo estar en una buena situación e ir a una mala situación que estar en una mala situación e ir a una buena situación. Entonces, a partir de aquí, esto nos permite, lógicamente, estar viendo cómo y hacia dónde vamos. Otro aspecto clave es a la hora de manejar el portafolio, tanto puede ser de líneas de negocio como líneas de productos. Es decir, en qué zona y cómo lo hacemos para poder decir ampliamos, mantenemos, vendemos o cerramos. Bueno, pues lo que hace el sistema a través de las herramientas también poder darnos ayuda en este tipo de decisiones. Y otro apartado es el tema de auditorías integrales. En este caso es una auditoría, vienen a ser aproximadamente unas 15 páginas y de una forma rápida, en un checklist, nos da un informe de unas 15 a 20 páginas. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de la norma referencial hemos cuantificado hasta 3.300 factores determinantes para la buena marcha del negocio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que voy a tener los 3.300 factores en la cabeza en cada momento? No. Partimos, si os habéis fijado, de arriba, de la visión global que hemos dicho de pájaro, hacia abajo. Esto cambia mucho a cómo se utiliza el sistema de la formación actual. La formación actual, que proviene, por ejemplo, el primer máster, el primer MBA que hubo en la historia, fue en 1908, empezó, acabó en 1910 y fue por la Harvard School. ¿Qué se hizo en aquel momento que era el primer paso que se daba sobre la formación y la cualificación de directivos? Se dijo, bueno, pues la técnica que deberíamos utilizar es la técnica reduccionista, ¿no? La técnica reduccionista es como aquello que ya conocéis todos, lo del elefante. ¿Cómo te comes un elefante? A cachitos. Pues entonces vamos a coger una parte, que es, empezamos viendo, por ejemplo, finanzas, empezamos viendo producción, seguimos viendo logística, seguimos viendo comercialización, etc. Esto os recuerda básicamente a los sistemas que hoy se tienen en las escuelas de negocio, básicamente, ¿correcto? En cambio, el enfoque de competencias es diferente. ¿Por qué? Porque la técnica reduccionista se presupone que la suma de las partes conforman el todo. Bien, en competencias lo que se hace es analizar que justamente la suma, que el todo es lo que da sentido a cada una de las partes. ¿Correcto? Es decir, como veis, es diferente. Es mucho más efectivo, ¿por qué? Porque el sistema de la empresa es suficientemente complejo para que cada una de las partes no actúe de forma diferente. Cierto es que el método del caso es un método de representación y de ilustración buenísimo, que se empezó a aplicar en 1920 y nos da una visión global. Pero no olvidemos que el método del caso tiene un criterio bastante subjetivo. ¿Cuál es? Que desde el punto de vista de investigación, sobre todo el tema de empresa, no es tan bueno. Es decir, si tiene un 10 en lo que es la ilustración, porque es buenísimo, es un nivel de aprendizaje muy bueno y óptimo, en el sistema de aplicación ya no lo es tanto, porque depende mucho de la persona que da los datos y depende mucho de la persona que escribe el caso. No es lo mismo que el caso Coca-Cola, de la información Coca-Cola
a un consultor y ese consultor escriba el caso a partir de la información que le ha dado, que el de Coca-Cola dé la información, imaginemos, a un consultor de Pepsi y este sea el que escribe el caso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es muy difícil, evidentemente, con las variables que se contemplan, tener una información. Un análisis de correlación, por ejemplo, es algo empírico. ¿La hay o no la hay? Y entonces, a partir de si la hay, la puede medir. Eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de los temas de investigación y de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo funciona? Ya hemos visto los tres apartados, es decir, hemos dicho que el proceso de transformación es el pensar, decidir y el hacer. Hemos visto en el tema del coach los contenidos, hemos visto en los temas de empresa y hemos visto en los temas de herramienta. Bien, ¿cómo se imparte o cómo se obtiene la certificación? La modalidad es online, a partir de un tutor. El tiempo de dedicación de 3 a 6 meses y la certificación es la certificación internacional por SG900 por A+, la entidad certificadora. La certificación es válida en 75 países. El número que se obtiene en cada certificación es particular, es decir, nadie más a nivel mundial puede tener ese número de certificación. Y decimos que es la base de la excelencia porque lo que vais a aportarnos los conocimientos, metodologías, recursos y evidencias. No se queda solamente en dar conocimientos, que sería lo que normalmente conocemos, ¿no? Te transmito y comprendes esos conocimientos y ahí me quedo. No, aparte de esos conocimientos, aplica metodologías de forma práctica y da los recursos, sobre todo tecnológicos, aplicados a esos conocimientos, no recursos obtenidos de forma diferente o de forma transversal. Y a partir de aquí, lo que me permite a la hora de certificarme es descubrir cuáles son los conceptos avanzados del coaching, dominar las 4 competencias claves del coaching, identificar los criterios y destrezas del coaching, aprender mediante sesiones prácticas de coaching todo lo que hemos visto en la primera parte. En la segunda parte, conocer los procesos determinantes de toda empresa y aplicar métodos y técnicas más avanzados dentro del mundo de la empresa. Acreditar la experiencia y profesionalidad con confianza y solvencia y desarrollar lo que es el apartado de visión. Bien, a partir de aquí tenemos que está pensado para quién el programa de certificación en coach, para el profesional de empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que está pensado para que cada profesional lo pueda aplicar a su ritmo y a su medida. Que puede contar, y que bueno, puede contar, no, que cuenta con tutorías y soporte personalizado, titulación de prestigio internacional, estructura alineada bajo normas internacionales, clases online mediante sesiones virtuales y los sistemas de tecnología 3.0 para la toma de decisiones.